Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer capítulo de Entre Luchas y Victorias. A diario, mi amiga y yo compartimos conversaciones todo el tiempo hablando de las luchas que tenemos con nuestra emocionalidad, con nuestras emociones. Y también las victorias que podemos lograr cuando logramos comunicarlas bien. Por eso hemos decidido hoy prender las cámaras y que estas conversaciones se conviertan en un espacio donde periódicamente podemos hablar abiertamente, de manera transparente sobre ellas. Por eso, hoy quiero darle la bienvenida a usted y también, bueno, darle la bienvenida a mi compañera de set de cada 8 días, Luchi Mejía. Jovita, buenos días. Miren, esto tal cual tú lo estás diciendo es un espacio donde queremos compartir lo que vivimos a diario. ¿Qué es vivir a diario? Nos pasan cosas y a veces las sufrimos un poquito. Por eso tenemos luchas, tenemos batallas, tenemos cosas que tenemos que pasar. Y a veces, a mí me ha pasado, sé que a ti te ha pasado y probablemente a ustedes también, cuando contamos lo que nos pasa, podemos ser muy torpes. Entonces nos hemos dado cuenta que abrir una conversación entre lo que nos pasa y cómo contarlo puede ser muy valioso para todos. Son dos mundos, dos escenarios que todos, sin excepción, vivimos diariamente. Las emociones y la comunicación asertiva, la forma en la que comunicamos esas emociones. A veces se ven de forma de luchas, si luchamos, por ejemplo, con la hipersensibilidad. Y es nuestro primer tema el día de hoy, porque lo que vemos lucha a diario es que tenemos proliferación de canales. Casi que podemos decir que si hay algo que no tenemos, de lo que hay cada vez más escasez, es de silencio. Tenemos ruido, tenemos la forma en la que nos podemos desahogar de diferentes maneras y a veces también podemos decir que eso ha aumentado, ha exacerbado mucho la hipersensibilidad. Sentimos más, somos hipersensibles, es lo que hemos dicho en nuestras conversaciones, ¿no? Pues mira que hasta al mundo a veces se le dice que pareciera que se quiebran fácilmente y es porque sí, estamos más abiertos, estamos con los sentidos más dispuestos, orejas más abiertas, vemos más cosas, tenemos cada vez más información y eso, como lo vamos a hablar mucho en nuestras conversaciones, tiene luces y tiene sombras. Y una de sus sombras es que nos pone mucho más susceptibles. Entonces, si bien puede ser muy bueno ser sensibles porque vemos más cosas y no podemos ser más empáticos, nos importa lo que les pasa al otro, también hace que todo nos caiga encima y nos duela más las cosas. Pero podemos decir que sentimos más. Yo siento, por ejemplo, que estamos en un momento como sociedad en el que, como decía al comienzo, hay tantos canales que es difícil quedarse callado y casi que muchas personas han usado las redes sociales y el internet en general como forma de desahogo. Y estamos viendo que muchas veces son personas que de pronto sentían antes, pero no encontraban los canales de pronto para comunicar lo que sentían. Y hoy entonces hay muchas formas en las que uno puede decir, no me gusta, no estoy de acuerdo, no me sentí bien con esto. De pronto tal vez el momento de la sociedad es un momento en el que hablamos mucho y dentro de eso podemos manifestar lo que antes no manifestábamos. Yo diría que es más por ahí. Yo creo que tenemos canales más abiertos, hay mayor disposición a que contemos. Ahora, no sé si sentimos más. Yo creo que hoy hay mayor espacio a que las emociones estén legitimadas. De hecho, incluso en mi profesión como psicóloga, es más fácil que la gente diga, voy a terapia, voy donde un coach. Se habla incluso de temas de problemas mentales. Después de la pandemia es natural decir que algo me pasa y ya no rotulamos o catalogamos eso como debilidad. Entonces, estamos con mayor posibilidad de contarlo. Sin embargo, lo que sí puede pasar es que antes sentían lo que les pasaba a los abuelos, pero se les decía no le pare bolas o no le pasa nada, Calladita se ve más bonita, le decían a uno. no diga nada. Entonces no era que sintieran menos, era que no podían contarlo. Hoy, cada vez, gracias afortunadamente, le ponemos nombre a lo que nos pasa. Sin embargo, yo no sé, Jovita, pero todavía hay mucha gente que no se atreve a decir lo que le pasa. Y eso hace que cuando contemos o hablemos, explotamos. Y ahí sí somos torpes para decir lo que decimos. No, y también creo yo que el hecho de poder identificar, como lo decías tú, el tema de las emociones ha ayudado un montón.
Porque, por ejemplo, nosotras, tú y yo, no crecimos bajo ese formato de, ven, entiende lo que estás sintiendo en este momento. Ven y entonces te voy a decir cómo deberías verbalizarlo para que no ofendas, para que no te sobrepase la emoción. Eso no nos pasaba a nosotros, eso funciona en esta generación hoy en día. Entonces también hay muchísimas más formas, estrategias, conocimiento de lo que sentimos para poder comunicarlo mejor. Estamos es en ese proceso porque además tenemos una generación que también llega con tanto ruido alrededor que puede llegar a ser una generación que debería controlar más sus emociones y no lo hace. De hecho, por un lado es maravilloso nombrarlo. Yo cada vez que formo en el mundo emocional, lo primero que hago es póngale nombre a lo que le pasa, porque pues no es lo mismo si tengo rabia que si tengo pereza. O sea, eso me lleva para dos escenarios distintos. Sin embargo, yo creo que ya hoy, que hablan más, que dicen más, también nos hemos dado el permiso de ser más pataletosos, más susceptibles. ¿Te acuerdas cuando a veces decimos que parecen un cajonado de pollos? Que no importa que se les diga, se quejan, se quejan, se quejan. Ayer escuché el va para el cielo y va llorando, porque es que creo que también ya manifestamos en exceso lo que nos está pasando. También tenemos como que llegar a un término medio, Como un equilibrio. claro, donde a veces extrañamos cuando a veces decimos volver a las raíces, es porque también como nos formaron o como formaban a los papás nuestros, de guarde silencio un rato, no diga a gritos lo que le está pasando, invitaban un poquito al autodominio y al autocontrol. Hoy Claro. hay como, se valora tanto la espontaneidad, que es maravillosa, luces y sombras, pero por otro lado también hay unos shows que ya ni se entiende. Sí, recuerda que, por ejemplo, en mi casa hablan mucho del estoico o del sobrio o del prudente, ¿no? La prudencia que hace verdaderos sabios. Hoy decimos el maduro emocionalmente, es decir, el que no sale con una verborrea verbal a hablar lo que primero que piensa, sino que básicamente se toma el trabajo de identificar es el escenario correcto, qué voy a decir, cómo lo voy a decir, y eso nos hace maduros emocionalmente. Pero ahora hay algo que a mí me llama muchísimo la atención y es que no siempre esa madurez emocional viene con los años. No es que a medida que uno madura en su edad puede llegar a ser maduro emocionalmente. Creo que también tiene que ver mucho con los golpes que nos ha dado la vida. Entonces, entre más imprudentes, entre más hemos explotado, entre más relaciones se han roto, entre peor quedamos, pues nos hemos visto obligados, Sí. casi que a las malas, a poder encontrar la forma de decirles lo que sentimos de una manera pues más tranquila, más sosegada. Pues fíjate, Jovita, que si algo hemos aprendido es que los adultos aprendemos es con costos. ¿Qué son los costos? Las luchas y cuando no la ha pasado bien, el golpe que me trae esa lucha. Y afortunada o desafortunadamente, hay quienes aprendemos al primer golpe. Golpe, enfermedad, golpe que tengo un problema en el trabajo, golpe, una mala calificación, golpes más grandes, un divorcio. Pero hay quienes no aprenden tan rápido y necesitan una enfermedad más grande, necesitan una pérdida más grande, porque la madurez, como tú lo estás diciendo, en el mundo emocional, incluso yo hablo de asertividad emocional, porque tú ahorita mencionaste uno que lo he vivido y lo conozco de cerca, el estoico, que nos enseñaron de hace años, que es como, estoy bien, nada me pasa, y es así como, Se hace lindo, me encantaría estar así de derecha todo el tiempo, pero no aguantaría. Y en realidad, eso es lo que han llamado inteligencia emocional. Entonces, así como, y tú aquí me haces mala cara y yo hago, y eso lo que ha hecho es que muchas veces las personas nos aguantemos, nos contenemos, y después, pues ya tú me corregirás, por eso es que a veces decimos unas cosas que yo te lo he oído a ti varias veces, las palabras no se las lleva el viento. No. Entonces van y explotan emocionalmente, pero la forma de explotar emocionalmente sí. Pueden haber gritos, puede haber llanto, puede haber un manotazo. Eso es lo emocional, pero siempre va a salir por el lenguaje. Y ahí dejo algo dicho que vaya después y échelo para atrás. La gotica que rebosó la copa, también decían. Mire, yo creo que yo tuve muchos estrellones en una época en la que yo creo que era hipersensible. Y creo que nací hipersensible. Yo no sé si te ha pasado, pero yo recuerdo que yo podía tener la capacidad de llegar a un ambiente e identificar cuando estaba pesada.
Y yo decía, aquí pasó algo. Y fulanito y sutanito no se ven bien, tal vez fue que se agarraron. Percibía, sentía un poco más allá, y me parece curiosísimo porque me casé con un hombre y tengo una hija que vamos los tres a cualquier escenario y yo les digo, ¿vieron? No. Y yo digo, qué chévere por ser así, que la vida te pasa y no te enteras de nada y no te tomas nada a pecho. A mí me ha costado porque yo sí a veces escuchaba un comentario y no era para mí, pero yo sentía, es para mí. Entonces, claro, empezaba a reaccionar y la reacción era como si fuera para mí. Luego me tocaba decir, no, Giovanna, deja la película, no era para ti, deja tomártelo a pecho. Y eso es lo que hacemos. Reaccionamos como si alrededor el mundo fuera casi que una amenaza. Y ahí lo voy a dividir en dos. Por un lado, la capacidad de ser perceptivos y de tener como un nivel intuitivo alto es maravilloso. O sea, que yo pueda detectar, hay tensión más de la necesaria en este espacio, porque eso me puede permitir, de pronto, si hay mucha tensión, traer una emoción como la simpatía, que probablemente tu marido la usa, el mío también, la traen y bajan el nivel de tensión. Ahí está maravilloso. ¿Cuál es la sombra? Que me lo tome a pecho, como tú lo dices, que es el me lo tomo personal. Entonces creo que el mundo conspira contra mí, gira contra mí, todos me están viendo. Eso que es lo hemos titulado hipersensibilidad, pero se termina llamando susceptibilidad. Cuando a mayor grado de susceptibilidad se nos baja la seguridad personal. Es como una formulita. Entonces, cuando yo empiezo a decir como, me están viendo, les estará gustando, ¿qué estará pasando? ¿Qué estarán pensando? Fíjense que ya ahí en esa conversación mi foco está fuera y mi seguridad se diluye. No, te metiste en la película de Steven Spielberg y no te diste cuenta y estás rodeada de dinosaurios y todos te quieren comer, básicamente. Y ese es un problema porque como ahora hay tantos medios, tantas cámaras, todos nos ven, todos nos pueden juzgar de manera natural. O sea, unos de ustedes, y esperamos que a todos les guste, pero a unos puede no gustarles tanto. Y nosotros no podemos partir solo desde ahí, porque cuando soy tan susceptible, tiendo a ser muy complaciente. Bueno, y desde el mundo de la comunicación hay algo que a mí siempre me ha parecido muy importante. O sea, yo creo que yo le he dado demasiado valor porque me ha tocado padecerlo. Generalmente las comunicadoras o los comunicadores cuando hablamos de comunicación verbal y comunicación no verbal. Es decir, lo que yo digo, pero también hay un lenguaje no verbal, que es lo que no digo, pero es la forma en la que me he visto, es muchas veces la actitud, los ojos. A mí, por ejemplo, yo digo, Dios me ayuda muchísimo con la boca, pero me toca hablar así, porque lo digo, los ojos lo dicen, y a veces la gente me dice, estás brava, y yo no estoy brava, claro, los ojos están diciendo otra cosa, es un lenguaje no verbal. Pero también hay un lenguaje paraverbal, que generalmente no lo hablamos mucho y tiene que ver con eso que acompaña el verbo, es decir, el tono, es decir, la frecuencia, es decir, la intensidad, todas las cosas que pueden acompañar una palabra. A veces, por ejemplo, decimos, no sé, cualquier palabra, ¿cómo así? Y yo te puedo decir, ¿cómo así? También te puedo decir, ¿cómo así? Y te puedo decir, ¿cómo así? Y las tres tienen tonos e intenciones diferentes. Muchas veces nosotros podemos ser impecables con lo que decimos. De hecho, podemos cuidar mucho nuestro lenguaje no verbal, pero el paraverbal nos puede traicionar. Y es el famoso tonito. A mí mi marido me lo dice mucho a veces, me dice, bájame el tonito. Claro, le puedo estar diciendo algo que no es tan malo, pero el tonito lo agrava. Y ese tonito puede causar también hipersensibilidad, porque estamos de alguna forma comunicando de una manera que no es la acertada. Y ahí, Joa, nosotros tenemos que saber que nosotros somos seres sociales, gregarios y de manada. Es decir, nos guste o no, lo que yo haga impacta al otro. Entonces, a mí me ha pasado también muchas veces, yo usualmente soy buena diciendo lo que digo, es decir, en términos de claridad, de contenido y de lo que estoy diciendo. De hecho, a veces digo, pero no fui grosera. Claro, porque si remito la grosería a una palabrota, pues ese no es mi problema. Sin embargo, mi tonito puede ser duro, puede ser muy exigente, puede ser a veces que genere que el otro se sienta un poco mal. Entonces no es que yo sea hipersensible, es que yo
sin querer queriendo, uno las teclas en el otro para que se sienta y se ponga más susceptible. Entonces, también cuando estamos hablando del mundo emocional y cuando estamos hablando de qué le pasa al otro con lo que yo le digo, que finalmente le genera una emoción a través de nuestra comunicación, nosotros también somos responsables de crear entornos que sean más amigables y favorables para los otros. Y como le digo yo a todos, si usted lo que quiere es pelear, estuvo bien. Pero si usted no quería que el otro se sintiera, hay algo de lo que hizo que no estuvo bien. Claro, yo lo he definido siempre como comunicar a nuestro favor y es ayudarle a las personas realmente a que logren el objetivo. Cuando uno empieza a estudiar comunicación social, siempre le dicen a uno el emisor, el receptor, el mensaje. Sí, es importante identificar eso, pero también es importante el objetivo. Cuando uno comunica, ¿qué es lo que quiere lograr? Si lo que quieres lograr es una discusión, ok, lo lograste porque lograste que se generara la discusión. Pero si lo que querías era aconsejar de manera constructiva y no lo lograste, no comunicaste a tu favor porque el objetivo no se cumplió. Por eso es que es tan importante poder pensar antes de hablar. Y aquí viene, bueno, lo que queremos hacer siempre y es coger todas esas luchas, eh, las tuyas y las mías. Yo he luchado toda la vida con la hipersensibilidad mía, pero también con la hipersensibilidad de los demás. Cuando se han encontrado de pronto de parte mía una palabra tal vez cruda, tosca, cuando se han encontrado un gesto que no, de pronto no ha sido de empatía. Son luchas que tenemos diariamente y qué bueno encontrar el equilibrio, pero también qué bueno poder identificar que lo que nosotros podemos decir, como Luchi lo decía hace poco, no son palabras que se las lleve el viento. Yo siempre digo, las palabras quedan en la mente, pero más que eso quedan en el corazón. Y qué bueno, por ejemplo, cuando nos vayamos a dirigir a las personas, saber qué es lo que queremos que esa persona sienta. Si yo tengo al frente a alguien que amo profundamente y lo que le voy a decir es duro, pues con mayor razón yo tengo que pensar qué es lo que le voy a decir, pensar en el corazón de esa persona, pensar que eso que le voy a decir puede perfectamente quedarse alojado en su corazón y cómo quiero que lo recuerde y cómo quiero que me recuerde a mí. Ser impecable en las palabras es muy importante. Y ahí, Jovita, para ir como cerrando este tema, cuando nosotros estamos sumando lo que digo, que es el mundo que comunicamos, y lo que le pasa al otro, tenemos que preguntarnos para qué lo voy a decir. Porque muchas veces en las relaciones queremos tener la razón. Entonces digo lo que estoy pensando porque yo puedo decirlo. Eso tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día, que todos tenemos derecho a comunicar, o a través de una cámara, o a través de lo que sea, decimos. Y ojo, que somos responsables de lo que pasa con lo que decimos. Entonces, también nosotros, antes de decir cualquier cosa, tal cual tú lo estabas diciendo, piense, pero entonces metámosle otra cosita. Pienso, siento y digo. Porque si yo respondo el para qué lo voy a decir, solo si ese para qué es útil, es generativo, le va a servir al otro y es necesario decirlo porque agrega valor, lo decimos. De lo contrario, ahí sí nos podemos quedar callados. Ya que estabas diciendo eso, ¿sabes qué me pasa por la cabeza en este momento? Dejamos de valorar el silencio. Yo no sé en qué momento nos dijeron que era válido opinar de todo. Entonces, y además opinamos de todo casi que desde la reacción. Entonces, nunca es una opinión sosegada, tranquila, que aporte. Generalmente viene en forma de queja, generalmente viene en una forma burda. Entonces, pues claramente lo que hacemos es que no pensamos, pero además nos damos un derecho de ir hablando a veces mucho más de lo que incluso la gente quisiera esperar. ¿Y sabes qué es peor? Que lo hablamos desde la verdad. Como si yo tuviera la razón, fuera la dueña de la verdad, es decir, yo estoy en lo cierto, tú estás equivocado. Y eso es de lo que más dolor le genera a las personas, porque ahí mismo los pongo como en esa sensación de querer decir, no, 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 ¿cómo así? O sea, no es solo mi verdad. Entonces, sin darnos cuenta, nos está costando darle espacio al otro. El silencio, incluso en una comunicación, hace que el otro tenga espacio para aparecer. Si yo lleno mucho el espacio con las palabras, probablemente también eso dice de mí y mi inseguridad, esa necesidad de estar siempre apareciendo, porque a veces podemos solo estar y los que más nos quieren, yo tengo una hija de 19 años, muchas veces solamente quieres que yo esté ahí, no quiere que yo le diga qué hacer. Entonces, qué bueno poder traer el equilibrio, que yo creo que en gran parte de nuestras conversaciones va a ser uno de los protagonistas. Importante saber que no es que está mal hablar, eh,
de pronto muchas veces podemos hablar bien y llenar todos los requisitos aparentemente que se necesitan para que podamos decir un mensaje asertivamente y así todo poder herir a los demás, porque realmente pues no estamos en esa capacidad de poderle proteger el corazón a todo el mundo, pero sí es importante pensar, sí es importante saber decir las cosas, sí es importante todos los días cuando tengamos una conversación y entre más densa, complicada, dura posible, pensar de pronto darle mayor tiempo a esa reflexión de cómo lo voy a decir. Pero también es importante saber que estamos en un mundo donde las personas están reaccionando mal a lo que decimos. Entonces, a veces lo podemos decir bien y no necesariamente se recibe bien. Entonces, se vale volver a preguntar, ¿quisiste decir esto? Se vale, por ejemplo, guardar silencio, como lo decíamos ahora, antes de contestar e incendiar lo que puede llegar a una relación o un espacio o donde estemos. Se vale, por ejemplo, llegar al punto medio para intentar conciliar. Todo ese tipo de cosas se vale a la hora de evitar que las relaciones se rompan, que los espacios se vuelvan cada vez más complicados por la hipersensibilidad. De hecho, seguramente vamos a conversar de esto también en otro momento. Vamos a tener que seguir entrenándonos en abrir las orejas, porque cuando estamos más ocupados en decir, se nos está olvidando escuchar. Y escuchar es absolutamente necesario porque ese se vale preguntar es cuando a veces yo estoy en una conversación y me dicen, Luchi, en relación a la comunicación, es el corazón de la comunicación es el escuchar, pero el corazón de ese escuchar es el validar. Me hice entender qué te estás llevando de esta conversación, ven, esto fue lo que me quisiste decir, porque cuando soy más susceptible, me quedo con lo que yo interpreté, me quedo con mi pedacito, me quedo con mi verdad. Y ojo, me gustó que ahorita traías eso de comunicador, ¿cómo es que es? No, emisor, receptor, mensaje. Sí. En el coaching, cuando yo formo coaches, muchas veces yo les digo, y en el mundo emocional les digo, ojo, que 1 más 1 no da 2, da 3. Porque tú estás comunicando conmigo, yo estoy comunicando contigo, pero las dos estamos creando una conversación que además estamos construyendo con ustedes. Entonces esto no es solo un emisor, un receptor, sino que pasan cosas y nos pasan cosas. En la conversación, las emociones están en el centro. Te pasan cosas con lo que yo digo, me pasan cosas con lo que tú dices, y si bien pues yo no puedo exigirte una emoción o asegurarme que tú tengas determinada emoción, tú sientes lo que sientes, yo sé que yo sí puedo influir en la tuya. Entonces, si yo a mi conversación le pongo más picante, le pongo más ironía, llego más antipática, después no digo, ay, pero qué susceptible eres, también es que Jovita sí se siente por nada. Cuando yo fui bien antipática contigo, entonces es mi responsabilidad también. Entonces, aquí necesitamos cuidar al otro. Ahora, estamos hablando a un mundo en el que seguramente hemos transitado, entrado y salido muchas. Hoy nos están viendo no sé cuántas personas que pueden decir, yo soy hipersensible. ¿Cuál es la emoción para poder explicarle a las personas que dicen, sí, pero no sé qué es lo que lo causa, no sé qué es lo que hay, lo que pasa dentro de mí? ¿Cuál es la emoción que florece cuando una persona se siente así y qué puede hacer inteligentemente con esa emoción en el momento? Bueno, probablemente no hay una sola emoción, pero si nos atreviéramos a poner una, diríamos que la base, como ese ingrediente fundamental, así como cuando cocinamos nos dicen no le puede faltar la sal y la pimienta, bueno, eso quiere decir que hay gotas de miedo. El miedo a qué irán a decir, les iría a gustar, no les iría a gustar. Ahora, la persona no se siente miedosa, lo que se pone es susceptible. Eso es lo que primero manifiesta la hipersensibilidad. Esa sensación de esto que está pasando tiene que ver conmigo y me están viendo a mí. Entonces, ¿cuál sería el otro ingrediente? Porque no es quitar la susceptibilidad. ¿Cómo ayudamos a que sea más segura la persona? A que suba su nivel de autoconfianza y que diga, ok, si se trata de mí, ¿qué puedo hacer yo con esto? Entonces, ¿cómo trabajamos la seguridad? El miedo más gotitas de rabia trae la valentía, pero la rabia con unas goticas de ternura le da una firmeza y una seguridad a la persona. Esto es como cocinando, pero con goticas de emociones, porque todos tenemos a la mano la posibilidad de sentirnos seguros,
Y ahí yo lo que les diría es, acuérdense de un día, ese, en el que ustedes se pararon frente a una cámara, en el que ustedes fueron y hablaron con un jefe, en el que ustedes atendieron a alguien y lo hicieron y se sintieron seguros, el cuerpo lo recuerda y podemos llamar la seguridad para ese momento en el que sentimos esto todo está en mi contra. Ahora tengo una duda personal. Sí, por ejemplo, yo puedo llegar a pensar que la susceptibilidad, como tú la llamas, Miluchi, o la hipersensibilidad, también puede desencadenarse por exceso de amor. Porque yo, por ejemplo, dejé de ser hipersensible para casi todo lo mío, pero métase con mi hija. Cuando a mí me dicen algo de mi hija, pueden estar diciéndolo, de hecho, ni siquiera decirme algo malo, sino observando algo demasiado en ella, sale, no sé, el miedo o el exceso de amor. Está buenísimo porque lo primero es que las emociones se aprenden. Entonces, aquí tenemos dos personalidades distintas. Yo no soy muy hipersensible, o sea, yo no soy tan susceptible. Tú eres más susceptible. Yo soy una de las que puedo herir susceptibilidades porque aprendí históricamente a tener que ser más estoica, a tenerlo que hacer más sola y entonces a ser un poco más dura. Y a veces, probablemente a ti también te he herido la susceptibilidad porque digo y el otro hace como "¡Ah!", y le entran mis palabras así como un dardito. Tengo que cuidarme de eso. Tú dices, cuando se meten con mi hija, pero yo ahí creo que el amor que tenemos de mamás nos pone como leonas más protectoras y decimos, ¿qué le están diciendo? ¿Dónde saldría la sombra de la susceptibilidad? Que ahí sí tengo que decirlo. A mí me pasa. Cuando dicen algo, mi esposo está hablando algo de mi hija y puede ser bueno, sin duda, o si dice es que es muy brava o es que habla muy duro, mi cabeza nunca lo piensa en ella, digo, me lo aprendió a mí. Ahí es mi susceptibilidad. Entonces, lo que yo te diría es, sí es por amor, pero tenemos a veces que preguntarnos, que es como, es que si uno pudiera, en las cámaras se puede luego mirar lo que uno grabó, pero si uno en la vida pudiera ponerse como en stand-by un ratico y darse cuenta, seguramente si nos metamos atrás, tú dices, ¿en qué estoy pensando? Y puede ser es lo que le están criticando o mirando a mi hija tiene que ver conmigo. Yo se lo enseñé. Ahí es la trampa. Ahí es la trampa. Ok. Bueno, tú decías algo de el hecho de recordar. Y generalmente cuando yo hago talleres de comunicación asertiva, hago un ejercicio que me parece muy válido también. Le pregunto a las personas o les pido que escriban en un papel algo que escucharon alguna vez en su vida. Bueno, positivo. Yo, por ejemplo, tengo que decir que cuando estaba en la universidad alguien me dijo, tú eres buena comunicadora. Perdón, en el colegio, tú eres buena comunicadora. Y pensé, soy buena comunicadora. ¿Qué tanto de eso incidió a que haya decidido estudiar comunicación? De pronto mucho. Pero también recuerdo muchas personas que me dijeron algo negativo. Y ese es un ejercicio que yo les pido siempre a los equipos que lo hagan. Entonces ahora recuerda algo negativo. Algo que te dijo un tío, un abuelo, un ex jefe, un profesor, que aún hoy al recordar sientes en tu corazón que dolió, que tal vez en ese momento destruyó un propósito, un anhelo. Y cuando puedas tener digamos, esos dos momentos en tus manos, elige quién quieres ser cada día. Si quieres ser esa persona que marca la vida de las otras personas a las que les hablas a diario de manera positiva, intentando construir, alentando, de pronto motivando, de pronto dando esa palabra de afecto, de seguridad que esa persona necesita, o si por el contrario tú quieres ser el que por muy sincero, porque es que yo soy muy sincero, yo soy muy frentero, dices lo que piensas de las demás personas sin filtro, sin mirar el corazón, y lo que va a pasar es que más adelante te van a recordar, sí, pero no como la persona que les ayudó, tal vez como la persona que marcó su vida de forma negativa. Ahí, Jovita, tocaste dos puntos fundamentales, pero mira los ejemplos que tú diste. Profesor, jefe, tío, abuelo, todas figuras de autoridad. No figuras de autoridad porque tengan poder, pero cuando entre más autoridad le damos a la persona que nos emite un juicio, más dolor nos puede causar. Y si yo le creo que, entonces a mí me han dicho que soy brava.
Yo de pronto sé que algunos oyentes dicen, sí, es verdad, pero en realidad no. Yo en estos días hablaba con alguien y le decía, yo soy muy mala peleadora, tengo mucha fuerza, pero yo no soy tan brava. Pero me lo dijeron personas a las que yo les di autoridad y batallo con eso. Es una de mis luchas, es no quiero que se note, no quiero que eso pase, será que me estoy enojando y no es necesario. Y entonces a veces hasta me callo cuando sé que mi voz puede agregar valor, pero no lo digo para no parecer brava, porque les creí. Entonces, tal cual tú lo dices, pensemos en lo que nos generó dolor y también pensemos en esa buena comunicadora para ti o en eso cuando me dicen que soy clara o cuando puedo servir a otros. Digo, ok, es por aquí que lo puedo hacer. Si le doy más valor a que sirvo, si le doy más valor a que soy clara, el ruido interno que me hace el ser brava va a disminuir, porque nosotros también podemos aprender a posicionarnos para servir a los otros con nuestras mejores luces, sin darnos cuenta si solo escucho lo que es sombrío en mí, es decir, lo que hago mal, pues mi sombra es la que más van a ver los otros. Pero si tú te acuerdas de que tú comunicas bien, pues entonces le ponemos voz y le ponemos cámara a lo que puedes decir y logramos que muchos no se queden sin oírte. De acuerdo. Y por el otro lado, entonces, poder hablarle al hipersensible desde, bueno, a mí me lo decían de manera cruda, pero es la realidad, no eres el centro del mundo, no siempre están hablando de ti. ¿Qué tal si de pronto te sientas y piensas si realmente lo que está sucediendo, lo que esa película que estás armando en la cabeza, que te entiendo perfectamente, yo me las armé también, realmente lo que busca es afectarte, dañarte, criticarte, censurarte, o realmente lo que necesitas es sanar un poco miedos, de pronto susceptibilidades por de pronto episodios del pasado, para que puedas salir al mundo no reactivamente, sino que realmente puedas encontrar un mundo amable y también hacer parte de ese mundo amable en el que nos rodea. Probablemente también nos puede estar escuchando alguien que diga, y es verdad. Es decir, a mí, cada vez que hablo, sí están en contra mía, ha sido difícil y por eso soy susceptible. Tienes razón si justificas la susceptibilidad. Sin embargo, hay un momento en el que hay que migrar a lugares que sean más saludables emocionalmente. Y Yoba lo dijo ahorita, no eres el centro del mundo, pero yo lo he aprendido a decir, ojo con querer ser florero de centro de mesa, porque también si yo estoy siempre en el centro esperando todas las miradas, si eso es lo que quiero buscar, debo acercarme, hacerme cargo de que cuando me vean, me juzguen, me critiquen, le guste a unos, no le guste a otros. Entonces es cierto que a veces pasan cosas en las que nos sentimos mal, pero también sabemos que hay muchos más motivos para sentirnos bien. Emocionalmente, para aquellos esos que uno dice es que se ahogan un vaso de agua. ¿Cuál es el consejo emocional? Métase un baño, respire antes de salir y reaccionar. ¿Qué deberíamos hacer? Pues en realidad, normalmente las cosas por las que más nos preocupamos nunca pasan. Entonces, lo primero, sí hay que respirar. No dejen nunca de respirar. O sea, aquí, mientras nos están escuchando, respiren, porque normalmente actuamos reactivamente y cuando estamos haciendo la cosa, eso significa que no respiré. ¿Qué necesito respirar? Parar. Si de verdad te sientes que esto está muy difícil, escribe. Escribir siempre sirve. ¿Qué más sirve? Hablar con alguien, parar, pedirle a alguien, pero no actuar de inmediato. Porque esa actuar por reacción, uno va a salir mal y después nos va a pasar algo que no nos gusta siempre. Tengo que pedir perdón. Arrepentirnos. Y decir, "Ay, esto no era lo que yo quería". Yo sé que, y otro día hablaremos de eso, de es mejor pedir perdón que pedir permiso. Sí. Eso será otra cosa. Pero a veces, si somos por impulso, nos la pasamos pidiendo perdón y eso sí que acentúa la hipersensibilidad. Porque luego digo, yo me lo busqué, yo todo lo hago mal. Entonces empiezo a darle golpes a mi estima, que no es que uno nazca con baja autoestima, es que le damos tantos golpes que llega un momento en el que nosotros mismos nos ponemos chiquitos. Sí, reaccionar con la cabeza, con la sangre caliente. Es mejor la cabeza fría, toda una vida. Bueno, pues creo que estamos llegando ya al final de este primer capítulo entre luchas y victorias. Qué bueno poder contarles a nuestros televidentes, por decirlo así, a nuestros seguidores, que estamos en Instagram, nos llamamos así, entre luchas y victorias, porque qué interesante sería poder conversar con la gente y que ustedes nos escriban, ¿no? A través de los mensajes, poder
tal vez escuchar sus historias, saber cuáles son sus luchas y poder traer aquí también no solamente nuestros casos, nuestra vida y nuestras luchas, sino los suyos. Nos puede encontrar entonces en @entreluchasyvictorias. Aquí vamos a seguir conversando, van a llegar emociones, va a llegar cómo conversar mejor acerca de ellas, cómo comunicarnos mejor, pero sobre todo, yo creo que lo más importante, Jovita, es que nos van a pasar cosas todos los días, unas fáciles, otras difíciles, pero después de una lucha va a llegar una victoria. Que así sea. Y como dice entonces la frase que nos acompaña, qué bueno es entender lo que usted y lo que yo sentimos, pero mejor aún es saber decirlo. Nos vemos en un próximo capítulo, entonces, y los esperamos aquí en Entre Luchas y Victorias con Luchi Mejía y quien les habla, Giovanna Victoria.